Hola jóvenes, soy el profesor Brian Tobamán del curso de Geografía. En esta oportunidad vamos a hablar el tema de atmósfera y también vamos a recalcar sobre calentamiento global. A ver, ¿qué es la atmósfera? La atmósfera es una capa gaseosa que envuelve la Tierra, y los factores que permiten el origen de la atmósfera tenemos que es la gravedad terrestre y la radiación solar. Profe, pero ¿por qué es importante la atmósfera? Vamos a colocar, a ver aquí. Te protege de los rayos UV. Profe, ¿qué más? Te permite la combustión. No se pueden mezclar los gases. Y también se propaga la luz y el sonido. Y también te permite el vuelo de aves y aviones. Profe, nuestra atmósfera, si hablamos del punto 3, está compuesto de ¿qué? De gases permanentes y también tenemos gases variables. Los gases permanentes se caracterizan porque tenemos, si redondeamos, tenemos el nitrógeno, que es el 78%, tenemos el oxígeno, el 21%, tenemos otros gases, el 1%. Profesor, y los gases variables, tenemos aquí el monóxido de carbono, el CH4, que sería el metano, tenemos el dióxido de nitrógeno y el vapor de agua. ¿Ya? Pero si hacemos mención, la estructura de la atmósfera se clasifica en capas. Tenemos lo siguiente, joven: la troposfera, estratosfera, mesósfera, ionosfera y exósfera. Profe, una mnemotecnia para poder acordarte. Acuérdate de la siguiente. Voy a mencionar aquí. TMI. ¿Por qué TMI? A ver, la troposfera, estratosfera, mesósfera, ionosfera. Hay otra más, de repente no te gusta esta mnemotecnia, acuérdate la otra, TMET. Profe, ¿qué es TMET? La troposfera, estratosfera, mesósfera y termósfera. Aquí también se le conoce como termósfera a la ionosfera. Ya, voy a olvidar. Profe, entonces, ahora, si yo te pregunto, a ver aquí, ¿por qué es importante la troposfera? Es muy importante porque aquí se le conoce como la capa de la biosfera. ¿Por qué biosfera, profe? Porque en esta capa, jóvenes, estamos ubicados nosotros. También esta capa, si está más abajo, ¿por qué? Porque tiene mayor densidad. Profe, y también en esta capa se va a dar lo siguiente, a lo que tú lo conoces como la gradiente térmica. Profe, ¿qué es la gradiente térmica? Aquí, joven, a ver, conforme tú vas subiendo, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Aumenta y disminuye? Disminuye. Es por eso que en las partes altas, ¿qué vas a encontrar tú? Glaciares. Y el Perú tiene una cordillera de los Andes, y tú puedes visualizar eso. ¿No? Tenemos en la cordillera Canta. Te pregunto, profe, ¿en el Perú deberían de existir glaciares? No. ¿Pero tú lo tienes o no? Sí. ¿Por qué lo tienes, jóvenes? Tú lo tienes por esto aquí, por la altitud. Pero no deberían de existir. Profe, pero lo contrario a la gradiente térmica, ¿cómo se le llama? Cuando llegan las nubes de estratos en invierno, se va a dar la inversión térmica. Profe, ¿qué más? También tú debes saber que en la troposfera se van a dar las precipitaciones, los rayos, el arco iris. Profe, que a eso se le llaman los fenómenos meteorológicos. ¿Te olvides, profe? Y eso solamente se da en la troposfera. Y los límites de una capa con otra se les llama pausas. Ejemplo, el límite entre la troposfera y la estratosfera es la tropopausa. Profe, ¿qué más? A ver, ¿pero qué está pasando con la troposfera? Esta capa que llega hasta los 10 a 12 kilómetros se está dañando. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos aquí, a ver. Está ocurriendo el calentamiento global, pero tú tienes que saber la diferencia entre el calentamiento global y el efecto invernadero. Uno es bueno y el otro es malo. Mira, a ver aquí. Si yo te hablo del efecto invernadero, es la retención de energía solar. Porque tú debes saber que los rayos del sol ingresan a la Tierra, se le llama radiación, pero también sale irradiación. Olvídate, a todo lo que entra sale, ya lo sabes, ¿no? Entonces, profesor, si se retiene, te va a originar los gases de efecto invernadero. Profe, ¿y el efecto invernadero es bueno o es malo? El efecto invernadero es bueno. ¿Por qué? Porque te regula la temperatura ambiental de la Tierra, ¿no? Y es de un origen natural. En cambio, el calentamiento global, profe, ¿qué está pasando con esa temperatura regular? Ahora se está aumentando. ¿Por qué? Por los diferentes gases. El dióxido de carbono, el metano, el CH4,
pero el elemento que está dañando nuestra, en este caso dañando y ocasionando el calentamiento global es el dióxido de carbono. Profe, ¿y qué hace el dióxido de carbono? Es elevar la temperatura ambiental. ¿Por qué? Por ese exceso. ¿Y ese exceso quién lo genera? Las industrias. Ese exceso lo genera el parque automotor, la quema de combustible. Entonces, profe, esto es un origen antrópico. En cambio, el otro es un origen natural. Y el calentamiento global está ocasionando el cambio climático. ¿Ya? Profe, ¿y qué sería una consecuencia de este calentamiento global? Los glaciares se derriten, se den de hielo, el nivel del mar aumenta por un periodo, llega al mar, el nivel del mar aumenta, se van las inundaciones. Profe, si la temperatura de la Tierra se incrementa, ¿qué va a pasar? La Tierra comienza a tener un clima conocido como la tropicalización. Se va a dar eso, jóvenes. Y van a llegar especies de clima cálido. Profe, ¿y qué es lo que se está haciendo para poder evitar esto? Se ha creado la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Y podemos hablar de las COP. En una de las COP, en la COP 3, te va a hablar de qué? Del protocolo de Kioto. ¿Qué te dice el protocolo de Kioto? ¿Qué es lo que quiere Kioto? Es reducir el CO2, reducir los gases de efecto invernadero. Y para eso muchos países se van a reunir. Hay un país que no quiso ingresar porque no quiso perjudicar su industria, que era los Estados Unidos. Entonces, profesor, ¿el Perú también fue parte de esta conferencia de las partes? Sí, la COP20, año 2014, Lima, Perú. Profe, tenemos la COP21 en el año 2015, que fue en París, Francia, y donde se da como concluye el protocolo de Kioto. Dice que Kioto no ha ido cumpliendo los estándares que se pedían, reducir el 5%, así que Kioto, jóvenes, va a ser reemplazado por el Acuerdo de París. Entonces, profesor, eso es lo que ocurre en la troposfera. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tú deberías hacer? Reforestar, sembrar más árboles, porque van a retener el CO2. Entonces, también la creación de sumideros. Profe, entonces, eso es troposfera. Ahora te voy a hablar de la estratosfera. Llega aproximadamente hasta los 50 kilómetros y tenemos una subcapa llamada la ozonosfera. Tenemos el O3, la capa de ozono. Y esta capa es importante porque nos protege de los rayos UV. Y también, profesor, ¿qué es lo que está pasando con la capa de ozono? Está siendo dañada por un gas muy importante llamado el CFC, el clorofluorcarbono, que está compuesto en los aerosoles, también se puede encontrar en el spray, en los desodorantes, y esto está dañando bastante joven nuestra capa de ozono, ¿no? Y la capa de ozono se ha formado con una fusión triatómica. ¿Y qué se ha hecho, jóvenes? Se ha creado el protocolo de Montreal, busca reducir el CFC. O sea, Montreal, capa de ozono. Profe, Kioto, calentamiento global. Ya, voy a estudiar. Ya luego tenemos la mesósfera, que es el vapor de sodio. Y la mesósfera es muy importante porque es la capa con menor temperatura, es la capa más fría. En cambio, la ionosfera, también se le puede llamar termósfera, se le conoce como la capa de ¿qué? De las telecomunicaciones. Ya, ojo, no olvidarte que la estratosfera se le llama la capa de calma también. Tenemos aquí en la ionosfera los satélites artificiales. Profe, tenemos que también se le considera como la capa con mayor temperatura. Y por culminar tenemos la exósfera, que es la capa que está en contacto con el espacio. Entonces, jóvenes, eso fue el tema de la atmósfera. A ver, según la práctica dirigida en la pregunta número 1, nos dicen: el conjunto de gases que envuelve la superficie terrestre en capas sucesivas y que permite el desarrollo de la vida. ¿Qué sería? Ojo, tienes atmósfera, geósfera, biosfera, sociosfera, estratosfera. A ver, vamos a comenzar a descartar, ¿ya? A ver, si hablamos de la geósfera, ¿qué es? Es el que estudia la capa interna de la Tierra. ¿Tú te acuerdas que tenemos corteza, manto, qué más? Y el núcleo. En cambio, la biosfera, ¿qué es? La biosfera, jóvenes, viene a ser la capa de la vida, ya donde el hombre realizó sus actividades. Y estratosfera también es una capa de la atmósfera. La sociosfera también es parte de ello. Entonces, jóvenes, si en tu examen te preguntan, es el conjunto de gases que envuelve la superficie terrestre, es la atmósfera. Y también no olvidarte que la atmósfera
no es igual en toda la envoltura de la Tierra. Presenta, ¿no? La atmósfera es más extensa en el ecuador y tiene menor distancia en los polos. Entonces, a ver, vamos a desarrollar la 2, la 3 también es fácil. Entonces, la pregunta número 1, la clave es atmósfera. Ya, a ver, la pregunta 2. Indique la capa más dinámica y densa donde ocurren los fenómenos meteorológicos. A ver, si hablamos de fenómenos meteorológicos, yo te había mencionado que eran las precipitaciones, ¿no? La lluvia, el arco iris, el rayo, el trueno. Entonces, jóvenes, esos son fenómenos meteorológicos. ¿Y en qué capa están presentes? En la troposfera. En la pregunta 3, ordene las capas atmosféricas de menor o mayor altitud. Tenemos la estratosfera, mesósfera, troposfera y ionosfera. A ver, la capa de menor altitud, ¿cuál sería? Sería la troposfera, llamada la capa de la vida. Luego la troposfera, ¿qué le sigue? Viene a ser lo que es la estratosfera. Y esta capa que encuentras, la capa de ozono, y también se le llama la capa de calma. A ver, luego de la troposfera, estratosfera, viene la mesósfera, la capa media. Y por último tenemos la ionosfera, es la capa donde se van a dar las telecomunicaciones. Entonces la clave es D. A ver, en la pregunta 4. A ver, en esta pregunta te dice, la reflexión de las ondas de radio, debido a las condiciones de las partículas electrizadas, ocurre en... Jóvenes, a ver, de toda la atmósfera, tú debes saber que es muy importante porque se va a dar lo que tú lo conoces como, te protege de los rayos UV, ¿no? Te permite la combustión, se degrada el meteorito, te permite las telecomunicaciones. Entonces, ¿en qué capa se va a dar las ondas de radio? Se da en la ionosfera. ¿Ya? 5. Relacione las capas de la atmósfera con su correspondiente característica. A ver. A ver, las 5 te dicen. Tenemos la troposfera, estratosfera, mesósfera y ionosfera, ya te la mencioné. Te dice en la premisa A te dice, se ubica en la capa de ozono u ozonosfera. Ya, no te olvides que el ozono te protege de los rayos UV. Y el que está degradando en la actualidad a nuestra capa de ozono son unos gases llamados el clorofluorcarbono. Entonces, profesor, hablamos que la A se relaciona con la 2. 2 sería A. La B te dice, es la capa donde se manifiestan las condiciones del clima y el tiempo atmosférico. Ojo, clima es el promedio de la condición atmosférica en 30 años. En cambio, el tiempo atmosférico sucede esa variación en un solo día. Entonces, profe, cuando hablamos de clima y tiempo atmosférico, ¿dónde se da? Se da en la famosa capa de la vida. Y esa capa es la troposfera, sería 1B. La C, denominada la capa de las comunicaciones. Capa de las comunicaciones. Profe, ¿cuál es? A ver. Sería, a ver, claro, sería con la 4, jóvenes, ¿no? 4C, la ionosfera. A ver, D, es la capa de menor temperatura en la atmósfera. Entonces estamos hablando de la capa más fría, que su temperatura puede llegar, jóvenes, ¿no? Que es menor a 0 grados, imagínate, ¿eh? Es menor a 0 grados. Y también en esta capa se encuentra lo que es la zodiosfera también. Entonces la D sería con la 3. Entonces, jóvenes, la clave en la pregunta 5 sería avioncito. A ver, la pregunta 6 te dice, sobre la capa de ozono, indique la secuencia correcta de verdad o falsedad. Vamos a descartar entonces. Te dice, la 1, está formada por la fusión triatómica de oxígeno. Claro, por eso que el símbolo del ozono, ¿cuál es? O3, es una fusión triatómica. 2,
se encuentra ubicado en la troposfera. Falso, porque la capa de ozono se encuentra en la estratosfera. 3. Filtra las radiaciones ultravioletas. Acuérdate, eso sería verdadera. Y es por eso, jóvenes, que lo que está pasando en la actualidad, por eso que te digo la clave es la A, porque es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Porque la 4 dice, ¿no? Puede originar, su aislamiento podría originar cáncer a la piel y ceguera, verdadera. Y en la actualidad eso está ocurriendo, ¿no, jóvenes? Que está ingresando los rayos UV porque se ha deteriorado nuestra capa de ozono y por el incremento de los gases llamado de clorofluorocarbono. Y se ha firmado un protocolo conocido como el Protocolo de Montreal, que busca reducir ese gas, el CFC. En la pregunta 7, último, dice, los compuestos principales que deterioran la capa de ozono son denominados efecto invernadero o no. Efecto invernadero estamos hablando ya de un calentamiento global. A ver, dióxido de carbono, el CO2, no, el CO2 es el que te va a originar, y ese exceso de CO2 es el que te va a originar el calentamiento global. En cambio, los gases de efecto invernadero, jóvenes, se puede incrementar también, y ese incremento ya es malo ya. Monóxido de carbono, no, óxido nitroso tampoco. La clave en la pregunta número 7 sería el clorofluorocarbono. La clave sería casita. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.